Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade. Yo estoy acá en Dubái y del otro lado de la cámara, allá en Madrid, está Juan José Sánchez Oro, divulgador de muchísimos años, a quien yo vengo escuchando desde hace muchos años. Incluso yo, Juanjo, bienvenido. Yo he ¿Qué vivido, tal? mira, en las Islas Caimán, en las Islas Marshall, en Aruba. En España no he vivido, pero he ido muchas veces. Y en todos esos lugares, yo en mi aplicación eBooks, que tenía La Rosa de los Vientos, y así que te he escuchado en todos esos países que he vivido. Y Qué maravilla, qué te he maravilla. invitado hoy para conversar sobre un personaje muy peculiar, William McDougall y su experimento de los famosos 21 gramos. Y te digo, yo no sabía de esto hasta hace algunos, no sé, hace como unos 15 años, cuando vi una película que se llamaba Los 21 gramos. A mí la película la verdad es que no me pareció nada del otro mundo, pero sí me intrigó mucho esa frase que empieza al inicio, que dice que hubo un médico que a inicios del siglo XX hizo unos experimentos donde supuestamente el alma pesaba 21 gramos. Y como yo siempre he sido un enamorado de las cosas del misterio y por eso llevo años escuchándote, a partir de ese momento a mí me fascinó la figura de McDougall. Pero claro, antes de McDougall, esta idea de que el alma pesa ya viene, o sea, no es que McDougall la inventó. Entonces, háblame un poquito de dónde viene esta idea del peso del alma. Bueno, a mí yo creo que me han intrigado, yo creo que también a ti, un poco determinadas nociones que son un poco como fronterizas, ¿no? Y que son categorías un tanto híbridas. Y tenemos dentro del lenguaje corriente una serie de categorías que funcionan realmente así. Nosotros tenemos determinados estados psicológicos a los que les atribuimos propiedades físicas. Nosotros decimos que nos pesa la conciencia, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas están incorporadas al lenguaje, ¿no? Tenemos un gran pesar, ese tipo de cuestiones. Entonces eso indica que no es demasiado difícil pensar que justamente eso, que hay determinadas cuestiones que podríamos considerar que son ideas, pero que parece como que puedan estar dotadas de cierta materialidad. Eso por lo menos en el acervo popular. Si empezamos un poco a escarbar y tratamos de ver de dónde puede venir esta idea de que el alma pesa, pues tenemos una serie de ejemplos culturales que yo creo que son muy conocidos, aunque también hay que advertir que realmente no se está pesando siempre el alma, ¿no? Incluso habría que hablar qué es esto del alma, porque también el alma para mí es un producto cultural y como tal producto cultural yo creo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Incluso me parece que es relativamente, dentro de lo que es la historia de la humanidad, seguramente es una noción, yo no sé si estarás tú muy de acuerdo conmigo, pero que es relativamente joven también. Es decir, que existe una gran capacidad de abstracción para realmente concretar que existe algo, una especie como de duplicado psicológico nuestro, de doble psicológico inmaterial, que tiene vida por sí mismo. Yo creo que esto dentro de lo que son las tradiciones religiosas, por lo menos desde de las que tenemos constancia escrita, pues en muchos casos no aparece. Si vamos, por ejemplo, al mundo mesopotámico, lo que sí que hay una idea como de inmortalidad, o sea, si vamos, por ejemplo, a Gilgamesh, hay una idea como de inmortalidad, pero que es inmortalidad dentro de la propia vida. Es decir, no que cuando te mueres sigues vivo, sino que realmente lo que es, hay una obsesión por seguir vivo mientras estás aquí. Y por eso Gilgamesh va buscando una planta que le permita tener esa vida eterna, pero aquí, en el más acá, no en el más Mm. allá. Cuando se hablan esas culturas de vida después de la muerte, no tenemos una idea tampoco de alma como tenemos ahora, quizás en el mundo más occidental, ¿no? En el mundo así de raíz cristiana, que es como, digo, como una especie de doble perfecto, aunque así como vaporoso de nosotros mismos. Lo Mm. que tenemos es que se va a un lugar oscuro, que es un inframundo, un lugar que es frío, donde además se produce una degradación del individuo. En el caso, por ejemplo, del Hades o en el caso del Seol judío, es clarísimo cómo está expresado, porque realmente lo que nadie desea ir allí, añora ir ahí, y lo que se busca es como un poco el goce de la vida terrestre, terrenal. Mm. Cuando tú vas allí, se produce una degradación, es un mundo de sombras, un mundo frío, y realmente, por ejemplo, en el caso del Hades griego, está muy claro, por ejemplo, cuando surgen los ritos de negromancia, que incluso tienes que echar sangre encima de la tumba para como alimentar ese espíritu y que de alguna forma vuelva a recuperar la memoria, porque el proceso con el paso del tiempo se va perdiendo quién ha sido ese individuo, ¿no? Mm. Luego eso va a ir cambiando. Yo creo que ya cuando se mete la filosofía, se meten los cultos mistéricos, la idea del alma va a ir cambiando y cambia incluso la ubicación. Se pasa del inframundo
a empezar a pensar que realmente el lugar de las almas es el cielo y empieza a haber un desplazamiento hacia las estrellas, ¿no? O sea, Hmm. eso yo creo que más o menos, pero ya estamos hablando de en torno al siglo VI, siglo VII en el mundo griego, ya digo, fechas bastante más recientes, ¿no? De todo lo que había sido antes. Bueno, viendo imágenes, por ejemplo, como esta, que eso es un jarrón griego, ahí pareciera que hay como una suerte de juicio final, donde se están pesando algunas almas para ver si eran muy pesadas o no, y en vista de si son pesadas, pues son malas, ¿no? O sea, que el alma liviana es la Claro, buena y la mala es la pesada, el gordo. Por eso que alguien dice, no, ese tipo me cae gordo, ese tipo me cae mal, sí, sí, es sí. por lo malo que es, ¿no? Bueno, Eh, y luego también, luego lo veremos con lo del experimento, algunas de las conclusiones a las que llegaron era si el peso del alma era también indicativo de la moral de la persona. hmm, Porque también se dice, claro, lo que tú dices, ¿no? Que el alma, pero claro, cuando tú tienes un sistema, un experimento que supuestamente te dice cuándo pesa el alma, de alguna forma puedes atribuir, pues eso, la maldad o la bondad del dueño de esa alma, ¿no? En el caso claro. que tú has puesto ahí, es un poco también, como te digo, engañoso, porque no siempre se ha pesado lo mismo, aunque se ha utilizado el sistema de la balanza, Hmm. lo tenemos en varias culturas, no siempre se está pesando lo mismo. En el mundo griego, esta operación se llama psicostasia. Y lo que está pesando realmente parece es el destino de las personas. Es decir, ahí esto aparece en la Ilíada y hay dos héroes que están luchando. Además, solamente ocurre en determinadas personas importantes y es a veces que es Hermes el que aparece reflejado como el encargado de la balanza, de pesar, ¿no? Hermes, además, también es un individuo como muy híbrido, ¿no? Porque es el mensajero de los dioses. Sí, Está no en el no me había Olimpo. percatado que es Hermes, pero le veo aquí las alitas en las sandalias. Ese es claramente Hermes o Mercurio Eso es, en la mitología eh, romana. también es cierto que en algunos textos aparece no Hermes, sino que aparece citado Zeus. O sea que, como digo, bueno, no está muy claro a veces quién es el encargado, ¿no? Mm, Aquí en esta cerámica sí que aparece. Y lo que te digo es que lo que suele representarse ahí es como el alma o la psique, o no sabemos muy bien el qué, porque también en el mundo griego había muchas diferencias. No había una noción clara de alma, sino que había diferentes, vamos a decir así, como esencias sutiles en el individuo. mm. Incluso, por ejemplo, una podía ser lo que te anima en vida y, sin embargo, otra cosa distinta era lo que sobrevivía cuando tú morías. O sea, que manejaban categorías que no están en discusión también, ¿no? Entre los especialistas. Mm. Aquí lo que se supone que pesaban era el destino de los héroes. ¿Quién iba a sobrevivir o no? Entonces es algo como la voluntad, la fatalidad, algo un poco de esas características, ¿no? Ya. Pero que eso estaba también en manos de los dioses y por lo tanto estaba en manos de los dioses, pero también dependía un poco de los individuos. Y por eso se busca esta fórmula mixta de la balanza, ¿no? Claro, o sea, no es En un sentido, propiamente un juicio final, sino más bien una anticipación de cuál va a ser el destino de los que están en esa balanza. eso es, por lo menos, Claro. y además aparece solamente en unas escenas muy concretas de Mm. determinados textos. Ya te digo que aparece, que yo recuerdo, en la Ilíada y en un contexto, como te digo, muy épico, muy heroico y de enfrentamiento casi ritual entre dos grandes personajes, ¿no? Claro. Luego, en cambio, sí que tenemos, por lo tanto, esto realmente se produce en vida. Este juicio Mm, es un juicio en vida. Sí mm. que tenemos un juicio después de la muerte en el mundo egipcio. O Ah, sea, ahí sí que claro. también lo tenemos. Déjame mostrar una imagen aquí. Es muy interesante porque, fíjate, aquí están frente a una pluma. O sea que para tú estar en balance tienes que ser más ligero que la pluma. Si la pluma es más pesado que tú, vas al castigo. Pero, Exacto, pero exacto. la pluma es ligerísima. Entonces Claro, cualquier... aquí lo que se busca es el equilibrio y también, bueno, aquí sí que estamos ante un juicio post-mortem, Mm, clarísimamente. Es decir, sí, esto es una escena típica, aquí no se ve, pero bueno, están ante el tribunal, es decir, el difunto que va vestido de blanco suele ir acompañado de Anubis mm, hasta que es presentado aquí que es claro, es también un poco el guía en el ultramundo mm. y tiene que ir justamente a este sitio donde se produce el juicio, ¿no? De hecho, bueno, ahí Anubis lo vemos que está justamente como equilibrando la balanza, Sí, está ahí debajo, es el con la cabeza de chacal, ¿no? sí, Y esto entonces de acá. lo que se pesa es el corazón del difunto. Entonces, Ujú, en el otro plato tenemos el corazón y luego en el plato que tú comentabas muy bien de la pluma, es la pluma de la justicia, también a veces se coloca una determinada diosa
Y luego tenemos luego está Tot, que es el que tenemos, el personaje que está justamente detrás de Anubis, que es el que está levantando acta, es el notario que está levantando acta de todo el juicio. Sí, porque la mitología egipcia es el inventor de la escritura. Exacto. Entonces él toma constancia de todo lo que está ocurriendo, es como que todo eso está ocurriendo con el procedimiento acordado. Y luego lo que tenemos también detrás justamente de Tot es una figura, que es también un híbrido, y este es un animal que está pendiente de qué va a ocurrir con la balanza. Si finalmente sale condenado el individuo, lo que hace es que se come el corazón del individuo, lo destroza, ¿no? Entonces es una cuestión un poco de que el monstruo finalmente fagocita, ¿no? Pues todo lo que sería la parte esencial, el corazón, que era un elemento también muy importante dentro de lo que era la concepción egipcia del ser humano. Bueno, pues lo tendríamos ahí, tendríamos esta idea. Y aquí sí que es un juicio post-mortem en el cual, pero es un juicio post-mortem que también, según los egiptólogos, está registrado en una fecha muy tardía. Es decir, este tipo de juicio no está registrado en la época de las pirámides, sino que nos tendríamos que ir ya no al imperio antiguo, sino por lo menos casi al imperio nuevo. Es decir, es mucho más reciente, ¿no? Sí. Y ya cuando ha surgido una idea de que de alguna forma tú después de muerto tienes que someterte a alguna especie como de juicio moral, cosa que anteriormente, varios cientos de años antes, no existía esa idea. O sea que también se va construyendo poco a poco ese más allá, como va ocurriendo, como cualquier otro producto cultural, ¿no? Se va matizando y va ocurriendo eso. Claro. Y Bueno, luego... también, no, dime. disculpa. No, adelante. No, pues eso, que luego ya teníamos esto, teníamos los griegos, como digo, ves que estamos pensando un poco cosas distintas, y luego ya sí que llegamos a un escenario que es más conocido, que sería el mundo cristiano, Bueno, donde también, claro, cosas así pues, como esta. eso es. Sí, aquí Aquí tenemos. tenemos a San Miguel que es el encargado de pesar también las almas, Sí. que es una reproducción, bueno, que es muy típica, que suele estar pues en retablos, en pinturas, en fachadas de iglesias, pero también fíjate aquí también es muy curioso, porque estamos pesando, aquí sí que estamos pesando a seres humanos después de que han fallecido, pero a diferencia de lo que ocurre en el juicio que hemos visto egipcio, aquí lo que se está pesando es al ser humano en el juicio final. ¿De acuerdo? Porque esto es cuando ya se produce la segunda llegada del Mesías, cuando se levantan todos los cuerpos de los sepulcros, y por lo tanto es en este momento ya, cuando se ha producido el apocalipsis, cuando ya se pesan las almas. Entonces es muy distinto. Pues digo que son o tiempos distintos o cosas distintas las que se estamos pesando en estas tres culturas diferentes, ¿no? Por eso hay Bueno, pero veces yo que... aquí no diría que son las almas. Bueno, no sé, es que es muy impreciso, porque si es el juicio final de verdad, que no es inmediatamente después de la muerte, sino al verdadero final de los tiempos, entonces, según la escatología cristiana, en realidad es los cuerpos, porque viene la resurrección. Pero claro, aquí lo que no sabemos es si el pintor aquí, al dibujar estos pequeños hombres mentados sobre la balanza, si son las almas o los cuerpos, porque ese es un tremendo problema que hay en torno al concepto de alma, cómo representarlo, ¿no? Porque fíjate, hasta ahora tú me has hablado del alma siempre con cierto recurso corporal. En la pintura griega son unos pequeños hombrecitos, en el papiro egipcio es el corazón, aquí en esta pintura cristiana son hombres también, como en la pintura griega, pero la noción filosófica más pura del alma es que es incorpórea. Entonces, claro, eso es un gran dilema para el artista, cómo representar algo que es incorpóreo, ¿no? Eh, incluso esta noción del alma filosófica que viene de Platón, pero que la desarrolla mucho más luego es Descartes, es que precisamente por no ser material, no hay ningún correlato físico que la pueda describir, no huele, no la puedes tocar, no pesa. Y a esto quisiera que habláramos más adelante cuando me vengas a hablar de los experimentos de McDougall. Bueno, eso es una noción más bien más folclórica del alma, pero no la propiamente filosófica, porque en la idea de Platón las almas solo se contemplan a través del pensamiento, pero no hay forma realmente de concebirlas bajo ninguna cualidad material, y el peso es una cualidad física. Puede ser que no lo podamos percibir visualmente, pero si pesa es porque ocupa espacio y presumiblemente está hecha de átomos. Pero bueno, Platón no habló de átomos y ni Descartes tampoco, porque en esa época todavía no se sabía que los átomos existían, pero quienes siguen esa idea dirán, no, el alma
no puede tener átomos, incluso es indivisible, precisamente porque no está hecha de átomos, porque lo que está hecho de átomos sí se puede dividir en los átomos que lo componen. Pero la concepción filosófica tradicional es que al no estar hecha de átomos, precisamente por eso es indivisible. Entonces, claro, aquí nunca ha quedado claro, me parece a mí, en la historia de este concepto, a qué nos estamos refiriendo, si es totalmente incorpórea o si es más bien una cierta sustancia etérea, pero que sí tiene cierta forma. ¿Cómo lo ves tú? No, no, de acuerdo contigo, porque realmente aquí lo que tenemos son diferentes líneas de debate. Entonces, y también, y como tú dices también, como diferentes estratos a la hora de debatir. Hay unas reflexiones muy sesudas, muy especulativas, muy alambicadas, si quieres, incluso de teólogos, de filósofos, y luego tienes también el debate, digamos, más popular. Entonces, también las imágenes que nosotros hemos visto, por ejemplo, la de San Miguel, forma parte de una catequesis más popular, tampoco entra en tanto detalle. Sí que es cierto, ojo, que te encuentras a veces en determinados... Yo tengo también diferentes representaciones que he ido buscando y es lo que tú dices, ocurre a veces que no está muy claro, a veces se utiliza una idea de alma más difusa. Por ejemplo, donde aparece un poco la idea de alma, si no recuerdo mal, es justamente en el entierro del conde de Orgaz del Greco. También ahí aparece como que el alma está ascendiendo y también ahí es una figura un tanto extraña. Claro, estamos hablando de un autor que ya es del siglo de oro, o sea, nos estamos moviendo en el siglo XVI, siglo XVI, siglo XVII, o sea, nos estamos moviendo en una fecha ya muy posteriores, pero también ahí se maneja, ahí sí que a lo mejor se aproxima más un poco a la idea más, como tú decías, ¿no? Informe del alma, que es más contemporánea, que quizás lo tenemos también más claro y que también por culpa de las películas, de todo lo que son los más media, se ha ido reproduciendo también en el tiempo, porque también tenemos esa idea vaporosa del alma, ¿no? Sí, El pero espiritismo claro, introdujo también una idea del doble, todo eso, ¿no? sí, pero aún siendo vaporosa, un filósofo estrictamente platónico diría, eso no es el alma. Puede ser un cuerpo astral, que es otro concepto bueno, que más o menos es a medio camino entre el cuerpo y el alma, una misteriosa sustancia y tal. Pero la idea estrictamente filosófica del alma no se puede representar en ninguna película, porque no lo puedes ver. La única... Claro, 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 no, de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo contigo. Por eso digo que el tema está en que al principio sí que ocurre que lo que tú comentas, que ellos hablan incluso, ¿qué se entiende por alma? Porque una cosa sería, por ejemplo, el ánima, en el sentido de que sería esa fuerza esencial que nos dota de vida, pero otra cosa es que luego ese ánima tenga psiquismo. Y hay veces que también dentro de las categorías pues distinguían entre el alma y el espíritu como cualidades diferentes del ser humano, ¿no? Porque una estaría dotada de inteligencia y otro simplemente sería el principio motriz que hace que nosotros nos podamos mover y podamos, bueno, ahí viene la palabra animarse, ¿no? O animado, precisamente que tengamos movimiento, ¿no? Pero que no necesariamente, por ejemplo, los animales podrían tener ánima, pero no espíritu porque no tenían ese psiquismo, ¿no? O no tendrían conciencia o esa racionalidad que se supone que tienen los hombres. Pues digo que ahí luego, dependiendo del filósofo al que vayas, te empieza a hacer desglosar muchas categorías muy diferentes, ¿no? Y Claro, claro. algunas se perderían, algunas, por ejemplo, se perderían, el ánima se perdería cuando mueres, pero el espíritu sobreviviría después de la muerte. En el caso del cristianismo, además, o del catolicismo más concretamente, tienen además el problema de que ellos creen que hay dos juicios. Uno Sí. inmediato, que es retributivo, que también donde tú tienes que es inmediatamente después de muerto, pero luego está el juicio final. Entonces, ¿qué es lo que se juzga en cada momento? No está claro. De hecho, hubo un papa en el siglo, yo creo que es en el siglo XIV, que directamente condenó el juicio, la retribución post-mortem inmediata. Y Sí. solamente dijo que se creyera el final de los tiempos, el juicio final, ¿no? O sea, fíjate lo complicado que es el asunto, ¿no? Porque claro, las escrituras por un lado parece como que marcan esos dos juicios, el inmediato y el que se producirá. En cambio, los judíos lo tienen muy claro, los testigos de Jehová también. Te mueres, te Bueno, conviertes en polvo y al final de los tiempos ya serás juzgado, ¿no? Solamente hay un juicio. yo he hablado de esto con Antonio Piñero muchas veces y con Javier Alonso, que es otro gran biblista de España, y ambos siempre me han dicho que la opinión de ellos es firme al respecto, que el juicio inmediatamente después de la muerte no aparece en el Nuevo Testamento, salvo en la escena cuando Jesús le dice al buen ladrón, te veré mañana tal,
pero todo depende de cómo veas tú, porque en verdad te digo, De cómo coloques la coma. exacto, ¿cómo coloco? Pero en verdad te De digo, cómo hoy coloques estaré la coma. contigo en el paraíso, sí, pero si la coma, y si la coma viene después de hoy, en verdad te digo hoy que estaré contigo en el paraíso, puede ser dentro de 10 millones de años. O si en verdad te digo que, coma, hoy estaré contigo en el paraíso, ahí se va a ver un juicio final, inmediatamente después de que muramos, ¿no? Y quizás la otra es, bueno, la escena de la parábola de Lázaro y el rico, que ahí también se podría desprender que hay un juicio inmediatamente después de la muerte. Pero, bueno, ahorita no recuerdo bien cuáles son los argumentos de Piñero y López para decirnos que esas son dos referencias marginales y que todos los judíos, incluido Jesús, incluso los primeros siglos de cristianismo que siguieron, no creían en ese juicio, que el juicio era el juicio final. Pues bueno, además, porque esto eran gente que tenía una mentalidad tremendamente apocalíptica y ellos no pensaban que el mundo iba a existir por mucho más tiempo. Yo pensaba que el mundo se iba a acabar. Entonces, precisamente como pensaban que el mundo se iba a acabar, no había necesidad de creer que iba a haber un juicio inmediatamente después de la muerte, no, porque ya eso venía, bueno, de hecho el propio Jesús aparentemente dijo, muchos de los que están aquí no morirán antes de que estas cosas ocurran, ¿no? Y claro, eso casi quedó en ridículo el pobre Jesús diciendo esas cosas porque no se cumplieron, pero la expectativa apocalíptica estaba ahí. Entonces, yo creo, bueno, esto al margen de lo que estamos hablando, pero siempre disgregamos un poquito, pero es interesante mencionar esto. Yo sí diría que los testigos de Jehová están más cerca del cristianismo original que el catolicismo en esta creencia en particular. Sí, Tanta burla que hay a los pobres testigos de Jehová, porque la gente se burla de ellos y los agarra. Ellos además en su Biblia, en la traducción que hacen de la Biblia, justamente colocan la coma, como estamos diciendo aquí, para que se cumpla precisamente, se interprete de esta forma que estamos diciendo ese pasaje del buen ladrón, ¿no? Para Sí, que, en claro. cambio, la Biblia de Jerusalén, en cambio, la coma va en el otro lado, ¿no? Para justamente demostrar que existe una vida después de la muerte inmediata. Pues, Sí, fíjate, por eso digo que esa coma es impresionante, ¿no? sí, Lo sí. que puede decir. Pero además la Pero coma es en bueno, la traducción, porque en el griego original creo que esa coma no, o sea, que no había esos exacto. puntos, signos de puntuación en el griego original. Entonces, o sea, Claro, claro. esto va a Yo, depender yo de la creo, tendencia. yo me imagino que seguramente ese tipo, seguramente la posibilidad de que exista justamente ese juicio post-mortem inmediato, creo que seguramente tiene que venir un poco por lo que tú dices. Primero porque se va prolongando con el tiempo, Mm, no va llegando, no va acabando, no se acaba el mundo. Y luego, por otro lado, por la fusión que hay de ideas entre el judaísmo, el cristianismo con el mundo pagano, con la filosofía pagana. mm, Donde ahí sí que hay una noción de alma, a partir, por ejemplo, de los denominados cultos mistéricos, mm, del pitagorismo, del orfismo, que sí, ahí sí que están preparando para una vida después de la muerte y justamente después de que te mueres. No hay una idea de juicio final ni nada por el estilo. Entonces, seguramente por la fusión filosófica, ¿no? Y teológica de esos dos ámbitos, es cuando seguramente se incorpora al cristianismo esa idea. Creo que irá por ahí, ¿no? Habría que mirarlo y seguramente que hay un montón de estudios que buscan, que defienden esa asimilación, ¿no? Como sí, digo, me parece bueno, bastante lógico. yo te mencioné a Javier Alonso y a Antonio Piñero, pero yo que he consultado estas cosas muchísimas veces y la abrumadora mayoría de los historiadores postula esto que estamos diciendo. O sea, que es una idea posterior, que no es Mm. una idea original del cristianismo. Y tardó siglos en aparecer, además, ¿no? Bueno, Juanjo, háblame ahora sí, pues, sobre ya propiamente este caballero, McDougall. ¿Quién era y, bueno, por qué sus experimentos han sido tan famosos? Bueno, pues este era un médico, pues un médico, digamos, común y corriente. Tampoco es que parece que destacara especialmente. Él estaba en una localidad de Boston y él estaba en un hospital donde atendía fundamentalmente a tuberculosos. Es por lo menos lo que yo he podido recuperar de él, ¿no? Hmm, Y además esto es muy importante porque justamente que fueran tuberculosos es donde él vio una oportunidad para poder hacer el experimento de pesar el alma, porque conocía muy bien la enfermedad, llegó a tener hasta cierta capacidad por ser un profesional de la materia, llegó a ser capaz de predecir hasta casi en qué hora y en qué minuto iba a morir un enfermo desahuciado, porque ya conocía perfectamente cuál era el cuadro clínico de esa persona, el deterioro que iba sufriendo, y entonces llegamos que era capaz de anticipar el fallecimiento, ¿no? El óbito. Entonces, lo que no está claro, porque sí que se conservan cartas de él, cartas y correspondencia con otros personajes de la época, donde él estuvo consultando el experimento que le estaba haciendo. Se buscó un poco asesorarse
y buscó también un poco complicidad, yo creo, por un poco lo que destilan las cartas, complicidad porque no sabía muy bien dónde se estaba metiendo ni las conclusiones o consecuencias que iba a llevar el experimento que había hecho. Lo que está claro es que él se plantea, no sabemos tampoco si se inspira en todo esto que hemos estado comentando antes, simplemente él se plantea que dice, bueno, vamos a ver, el razonamiento que él expresa en las cartas es más o menos el siguiente y es muy parecido a lo que tú has estado diciendo al principio. Nosotros tenemos una serie de estados psicológicos, esos estados psicológicos, bajo su punto de vista, no cree como se cree hoy en día que sea una especie como de emergencia de los tejidos blandos del cerebro, de la bioquímica, de la bioelectricidad del cerebro, y de ahí surge la conciencia, sino que él cree que esos estados psicológicos deben tener deben ser algún tipo de sustancia, algún tipo de materia, al margen del propio cerebro. Y él considera que si eso es así, de manera como hipótesis, por lo tanto debería tener, como hemos dicho, cualidades físicas, una cierta materialidad. Y una de las propiedades materiales más típicas de cualquier sustancia es que tenga peso. Entonces él lo razona de esta manera. Así que él dice, bueno, ¿cómo yo puedo medir el peso? Y sobre todo la creencia extendida de que esa parte de nosotros que si realmente pesa, se va a otro lado, no sabemos dónde, pero desaparece o abandona el cuerpo en el momento en el que morimos. Pues él dice, hombre, si yo peso a una persona moribunda cuando todavía está viva y la peso inmediatamente después de que haya fallecido, la diferencia de pesos entre el peso de la vida y el peso de la muerte, esa diferencia indicaría que hay algo que antes estaba y luego no está. ¿Qué puede ser eso? Teniendo en cuenta que el individuo ha perdido el latido y tal, pero todos los órganos están ahí, lo único que ha perdido sería la conciencia. Luego él atribuye a que realmente esa conciencia sería lo que desaparece y lo que pesa justamente y lo que se va después de que una persona ha muerto. Eso es un poco el razonamiento que hace, ¿no? Vale, entonces Y el lo que, experimento, la escena habría sido algo así como esto. O sea, este es McDougall, supongo. sí, El moribundo está aquí sobre una balanza y, o sea, es una cama que a su vez está sobre una balanza. Y claro, ellos están monitoreando los signos vitales. Y cuando ya desaparecen, entonces a partir de ese momento, bueno, lo pesan antes e inmediatamente después de que ya no hay signos vitales, lo pesan otra vez. Y ahí es cuando se eso pierden es. supuestamente los 21 gramos. Eso es. Él utiliza una báscula que entonces se supone que era de mucha precisión, aunque hoy en día, claro, evidentemente, pues tú imagínate cómo ha quedado y nos parece muy rudimentaria, pero él utiliza una báscula y evidentemente, claro, lo que tiene es una regleta con una serie de muescas, pues las balanzas antiguas, digamos, de toda la vida, ¿no? Mm. Bueno, yo las he conocido mucho y de hecho en algunos mercados ambulantes todavía te las encuentras. Pues que luego tienen una serie de pesos Como que esta, más vas o menos. desplazando. Exactamente, esta es una, supuestamente es una de estas, era de esta marca, desde luego él dice la marca que es, o sea que seguramente sería esta o un modelo similar de la marca Fairbanks. Y entonces lo que tiene, pues es lo que vemos, una regleta en la parte superior con una serie, con un peso que tú vas desplazando, y él ahí es donde él coloca, sobre el plato de la balanza, coloca el catre. Coloca el catre, coloca la cama con el moribundo encima. Mm. Y él va sabiendo que ese moribundo, como digo, ya por su experiencia clínica, sabe que le quedan muy poquitos minutos para fallecer. Y también él dice que todos los moribundos que se presentaron a este experimento dieron su consentimiento. El consentimiento no consta por ningún lado, pero él afirmó que era así, ¿no? Es cierto que, bueno, la mayoría tenían. Lo cierto es que no ha trascendido el nombre de ninguno de estos moribundos, salvo de uno, que se llamaba Churchill, es lo único que sabemos. Y que sí que además era negro, es lo único que sabemos. De los demás no sabemos nada, sabemos que había hombres y mujeres, No pero nada sabía más. yo, no sabía yo. O sea, yo había escuchado, yo había leído cosas de McDougall y esto, pero yo no sabía que uno era negro. Ah, bueno. A ver, eso lo he conseguido, lo he encontrado en prensa de la época. No en los, no, creo que no, en los artículos que él publicó bastantes, bueno, varios artículos sobre el tema. Yo creo que ahí no aparece, creo que es en prensa de la época donde lo comenta. De hecho, la imagen que has cogido es de un periódico de la época, ¿no? Sí. Y, Bueno, es y que bueno, o sea, aún recibiendo el consentimiento, yo creo que hay mucho cuestionamiento ético aquí, ¿no? Porque se supone que la obligación moral de todo médico es dar dignidad al moribundo. Y aquí un tipo que está a punto de morir y está rodeado todo de todos,
no para escuchar sus palabras de despedida o la gran sabiduría, porque hay algunos, por ejemplo, en la muerte de Sócrates, bueno, Sócrates está muriendo, pero todos los discípulos están a la espera, a ver, oh, qué gran sabio es, no, aquí es, mijo, terminate de morir para que te podamos pesar. Entonces, Esto es, el individuo aquí, el enfermo es una cobaya sí, sí, humana. claro, Entonces eso claro. está claro, ¿no? Entonces, Bueno, se me olvidó decir que estamos en el año 1901-1902, es cuando él mm, hace los experimentos, ¿no? Para que nos situemos también en la época, ¿no? Estamos justamente en el filo sí, del bueno, cambio de siglo del nuevo uno siglo. podría decir que a lo mejor los códigos de ética no estaban tan refinados, pero coño, yo digo, en cualquier época del mundo uno podría tener sensibilidad como un moribundo, ¿no? Pero claro, por otra parte uno dice, bueno, pero ¿cómo avanza la ciencia si no es tomando estos riesgos éticos? Por ejemplo, ahorita con esto de la vacuna, la primera vacuna, la que consiguió Jenner para la viruela con el niño, inoculándole el virus ese que venía de la vaca, a ese niño ni le preguntó consentimiento, se le pudo haber muerto. O sea, ahí violó toda clase de reglas morales habidas y por haber, pero bueno, gracias a ese riesgo moral que tomó es que salvó millones de vidas, ¿no? Entonces, bueno, hasta cierto punto yo puedo simpatizar con McDougall en esto, porque claro, este experimento no condujo a absolutamente nada, ya me contará sobre eso, pero por lo menos yo creo que no debemos ser tan duros con los científicos cuando toman estos riesgos morales, ¿no? Claro, siempre está el riesgo de terminar como Mengele o esos médicos horribles que hicieron experimentos humanos, pero bueno, este yo lo veo ligerito, Juan, o sea, no lo veo como una gran falta, ¿no? O sea, bueno, si ya Sí, igualito y se iban a fíjate, morir, y no fue que él tampoco los terminó de matar, bueno, murieron por cuenta propia. claro, fíjate también un poco, ahora que acabas de decir lo de los experimentos nazis y el tema moral, hay un debate que yo no sé en qué quedó, pero sí que lo estuve mirando hace tiempo, de hasta qué punto determinados informes que se conservan de los experimentos nazis convendría darles, vamos a decir así, utilidad científica e incluso publicarlos, porque dentro de la atrocidad que fue, evidentemente, el régimen nazi y los experimentos que hicieron, pues algunos de esos resultados hoy serían imposibles hacerlos con seres humanos por todo lo que estamos diciendo, por todas esas restricciones éticas. Entonces, ¿hasta qué punto es ético o no, es moral o no, el utilizar esos datos que se conservan en esos informes que, por ejemplo, los norteamericanos, cuando se hicieron con determinados campos de concentración, requisaron todos esos informes? Mm. Y yo recuerdo que, por ejemplo, algunos informes, hubo una polémica hace unos años porque justamente un científico norteamericano publicó algunos de esos informes porque él estaba investigando el tema del congelamiento humano. Y claro, los nazis habían llegado a hacer auténticas barbaridades congelando a prisioneros de campos de concentración, porque ellos lo que querían era crear buenos procedimientos para impedir que, por ejemplo, los aviadores nazis, cuando cayeran en aguas frías o estaban en un barco o lo que sea, pues sufrieran un congelamiento inmediato. Entonces, buscar tanto determinados fármacos como determinados materiales para que pudieran aislarlos. Entonces hicieron muchísimos trabajos para conocer precisamente cómo se producía ese deterioro por congelación en el ser humano. Y esa documentación, que son todo lo que son los datos fríos de los experimentos, está archivada en Estados Unidos. Mm. Y hubo un investigador que estaba trabajando en esa materia y lo que hizo fue utilizar parte de esos informes e incluirlo en sus artículos. Y naturalmente hubo una polémica muy grande de hasta qué punto eso blanqueaba de alguna forma también la ciencia nazi, o hasta qué punto también eso era una falta de consideración hacia los difuntos, hacia las víctimas del holocausto nazi, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo que fíjate, ahí ya no estamos ni siquiera hablando de los Mengeles, que evidentemente son reprobables, sino que hasta qué punto, qué hacemos con la información que surgió de esos experimentos, ¿no? Ya digo que ahí se creó Yo una digo, pequeña polémica. yo soy del criterio que se conserve esa información. Lo hecho está. Porque yo no creo que hay que dinamitar las pirámides porque las construyeron esclavos. Sí, alguien podría decir, eso es un insulto a los esclavos de Egipto, y sí, hasta cierto punto lo es. Pero bueno, lograron una gran cosa con eso, con las pirámides. Entonces, bueno, yo soy del criterio que si esa información es útil, conservémosla. Pero bueno, cuéntame, Juanjo, entonces, los resultados de este experimento moralmente cuestionable, pero muy, muy curioso. Porque una de las cosas que me llama la atención es, yo he sido profesor de estadística y para hacer un estudio como este,
tiene que haber una masa de datos más o menos grande, por lo menos N, que es la letra que siempre se usa para el muestreo, tiene que ser, bueno, por lo menos más de 30. Un estudio estadístico con menos de 30, eso realmente casi no tiene poder estadístico. Y lo que me llama la atención de McDougall es el poco poder estadístico que tuvo, fueron nada más 6. Y además, y en estadística hay una cosa que se llama el error tipo 1, que eso quiere decir que cuando la hipótesis nula es, verdadera y tú asumes que la hipótesis nula es falsa y la rechazas. Ese error ocurre mucho. Y claro, en este caso la hipótesis nula es que el alma no pesa y la hipótesis alternativa es que el alma sí pesa. Y entonces, claro, aquí McDougall se habría anticipado, porque eso es lo que muchos experimentadores hacen, pero esto lleva un gran sesgo, esto es un tremendo problema en la investigación, el sesgo de confirmación, de querer confirmar tu hipótesis, ¿no? En términos estadísticos, yo no sé si tú conoces sobre esto, pero en términos estadísticos, la ciencia siempre ha dicho, si tú tienes un 5% de error en que tú dices que la hipótesis nula es falsa cuando en realidad es verdadera, si hay un 5% de probabilidad de que estés equivocado, eso es admisible, ¿no? Pero claro, para poder lograr eso, tienes que tener un muestreo bastante grande. Pero con apenas 6 cuerpos, eso no es suficiente como para evitar el riesgo de cometer un error de tipo 1, ¿no? Y quiero mostrar aquí unas tablas donde él coloca cuánto pesaba cada paciente antes y cuánto pesaba después, ¿no? Entonces están los 6 pacientes. Los 6 son muertos de tuberculosis, me dices tú, ¿no? sí, en Sí. principio sí. Y ojo, ojo, porque también esta tabla es un poco engañosa, aunque él lo dice. Él considera, me parece que los que pesan el 4 y el 5 Ujú. considera que no fueron mediciones correctas, porque al final, claro, porque al final los moribundos, claro, a veces no tenían una muerte demasiado placentera y había ciertas convulsiones. Mm. Entonces eso trastocaba un poco el peso de la báscula. Entonces, como él iba apuntando sobre la marcha, según iba viendo cómo iba falleciendo la persona, él iba apuntando y entendía que cuando se produce, digamos, el último hálito de vida, cuando se produce ya el óbito, hay como un momento dado como que la báscula hace clac, ¿no? Y Mm. entonces él mira en ese momento qué pesaba. Entonces ahí es cuando él toma nota. Bueno, pues aquí había veces que no tiene muy claro en qué momento se ha producido la muerte real, ¿no? Fíjate que hoy en día, incluso que tenemos, se distingue entre muerte cardíaca, entre muerte cerebral. Cerebral. Mm. Claro, es decir, que no tenemos muy claro realmente el proceso de la muerte, se ve que es mucho más largo en el tiempo de lo que podemos suponer. Él, sin embargo, aquí es pues un poco simplemente mira a ver si acaba la respiración, lo cual no indicaría que a lo mejor todavía tuviera actividad cerebral. Es decir, él no llega no puede hilar tan fino porque no tiene herramientas para poder hilar tan fino, ¿no? Así Claro. que Y él supongo que coloca estaba los resultados. estaba escuchando con el estetoscopio, supongo. Él tenía, no, eso no lo describe, pero sí que, por ejemplo, habla de colocar la prueba del espejo para ver si sigue respirando. Ujú. Él sí que, lo que tú dices, sobre todo, seguía por el fallo cardíaco final, Ujú. por su experiencia de que ya conocía cuando una persona había fallecido, porque ya había determinadas constantes vitales que él detectaba a simple vista, o con lo que tú dices, con el pulso y tal, como que ya había fallecido, y sobre todo con esa especie de desplazamiento brusco que él dice que ocurre en un momento dado cuando la persona ya echa como el último aliento. Entonces Ujú. la báscula parece que hace como un sonido, hace un clac, Sí. o algo así, y entonces él dice, vale, aquí ya, y que coincide con que no es una convulsión, sino que realmente él considera que ya esa persona ha dejado de vivir, y entonces él toma nota. Por eso la primera medición, que es la que ha creado el mito, o la leyenda, es lo de los 21 gramos. Bueno, aquí está en gramos, él realmente lo mide en onzas. Sí. Claro, porque estamos en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces la traducción que se ha hecho ha sido esos 21 gramos, que solamente ocurre en el primer caso. Claro, En los entonces otros, tenía como ves, va variando. 85.000 onzas vivos, 85.000 onzas, 43 vivos, 85.022 onzas muertos. Entonces hay un cambio de menos 21, o sea, perdió menos 21.3. En este caso, no, Gramos, perdón, sí, perdón, no está estamos. cambiado, está en gramos, sí. Vale, vale, esto está en Ahí gramos. está Entonces, sí, entonces 85 kilos, kilos, serían, correcto, sí. 0.43, 85, 0.22 y entonces menos 21.3, vale. Pero tú me dices que 4 y 5, él mismo admitía que Sí, no, él lo descarta. Él considera que no es muy fiable. o sea, Y que en entonces él realidad lo ni siquiera el muestreo N no son 6, sino 4.
Sí, 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 sí. O sea, Es decir, claro, entonces él, como digo, hay esos dos que son dudosos. Yo creo que uno lo llega a admitir, no recuerdo muy bien, pero hay uno que lo descarta directamente. O sea, toma nota y tal, y luego lo publicó, pero él dice que va describiendo, él es capaz de describir en cada caso, digamos, la calidad de lo que es la medición. Entonces se va diciendo, bueno, pues en este ha ido bien, este estoy como satisfecho, y en estos dos tengo dudas, ¿no? claro. Pero él lo que detecta, él de todas formas mantiene como un cierto principio de precaución. Él dice, bueno, vamos a ver, yo aquí he visto que hay una discrepancia de peso que se produce en algo que yo asocio, que es el óbito de la persona. Vamos a ver qué posibilidades pueden entrar en juego que expliquen esa diferencia de peso, que él Ujú. considera por lo menos un indicio que está medianamente, vamos a decir, confirmado, porque en todos los casos, incluso en los que estaban mal medidos, siempre le da una pérdida de peso. Entonces él empieza a pensar si realmente puede ser, por ejemplo, que pueda ser que se haya desprendido algún tipo de líquido, que también ocurre, ¿no? De líquido humano, de Orina fluido, o heces. exactamente, y Sí. que incluso se haya evaporado justamente en ese momento, si es una persona que tiene además un cuadro febril o lo que sea, se haya evaporado y entonces eso justifique esa pérdida de peso justamente en esos instantes. Él lo comprueba y él dice que incluso colocó como una especie como de plásticos o algo por el estilo para que no se perdieran esos fluidos, y él dice que no detectó nada por el estilo. También piensa que es una de las cosas que luego se ha comentado mucho, que pudiera ser, claro, que el aire pesa, entonces que pueda ser justamente el aire de los pulmones, que tú lo exhalas Claro, y entonces, claro, eso pesa algo, ¿no? sí. Él dice que él hizo la prueba con su propia respiración, incluso con algunos de sus colaboradores, porque él trabajó en esto con 4 doctores más, 4 colegas del hospital, y entonces se fueron colocando cada uno en la báscula y fueron haciendo inspiraciones y expiraciones para ver cuánto medía esa diferencia de aire en los pulmones. Y él consideró que eso no era relevante, también lo descartó. Y entonces ya hizo otra prueba distinta, que es lo que ya te digo, que esta prueba es lo que ya dijo, bueno, aquí estamos ante algo, no sé qué es, pero seguramente tenemos un episodio hasta ahora desconocido que va asociado a la muerte, y es que hay una diferencia de peso. Pero la prueba que hace es la siguiente. Coge 15 perros, les da un tranquilizante y lo que va a hacer es matarlos y medir lo mismo, medir si pesan, cuánto pesan antes y después de que hayan muerto. Y él observa que no hay diferencia de peso. Entonces, luego los titulares de prensa, cuando ya sale esto a la luz, dijeron que los perros no tenían alma. Entonces, claro, él se empieza a decir, bueno, a ver, yo ya he descartado variables, me he encontrado con unos datos que no puedo explicar porque lo que podría explicarlo en principio de momento no me satisface, o sea, no cubre no me refuta la idea, ¿no? Y sin embargo, cuando lo hago con perros, en las mismas condiciones, es decir, impidiendo que tengan una muerte tranquila, porque les da un tranquilizante tóxico, entonces para que tengan una muerte lenta y que también no tengan convulsiones, se encuentra con que no hay diferencia de peso en ellos. Aquí, bueno, podríamos pensar que a lo mejor también un perro pesa algo bastante menos que un ser humano y que a lo mejor la báscula, pues también aquí, el instrumento que estamos utilizando, que es una báscula de 1900, no es una báscula eléctrica como las que tenemos hoy en día, ¿no? Mm. Entonces él llega a la conclusión de que hay una diferencia entre los animales no racionales, por así decirlo, y los seres humanos. Y entonces ya se pone en contacto con expertos, empieza a hacer una serie de cartas. Se pone en contacto, sobre todo, hay un poco su cómplice en la intimidad, es el doctor Hobson, que él era miembro de la Asociación Americana de Investigaciones Psíquicas. Entonces estaba acostumbrado a lo que era trabajar con mediums, a trabajar con la cuestión de la telepatía, y entonces ahí encuentra como alguien más o menos afín, digamos, con mente abierta, para ver, bueno, pues para compartir estos experimentos. Y es cuando ya, fíjate, él termina esto él lo hace entre el año 1901 y 1902, si no me equivoco. Mm. Y hasta el año 1907 no va a dar una rueda de prensa y a publicar, digamos, o hacer públicos sus resultados. Él entonces sí, en Boston, con otros 4 o 5 colegas, ante la prensa, comunica los experimentos que ha hecho. Él dice en la correspondencia que va a ser como cauteloso, pero la sensación que da por las crónicas de la época periodísticas es que se vino arriba. Se vino arriba Bueno, y salió en empezó a el mostrar. New York Times, creo, ¿no? Por ejemplo, aquí. Salió en bueno, exacto, pero salió en muchísima prensa, en el Washington Post, Mm. recorrió realmente lo que es muy interesante, y es una de las cosas que yo me he dedicado más a mirar, es
el impacto sociológico del experimento. O sea, esto es como por ejemplo, cuando, claro, tú imagínate unos doctores hacen una rueda de prensa, convocan a los periodistas y poco más o menos están diciendo que hemos confirmado científicamente que hay algo que sale del cuerpo cuando fallecemos. Ellos, naturalmente, son cautelosos en el sentido de que esperan que más gente replique estos experimentos, que ellos simplemente han encontrado esa discrepancia que no saben explicar. Y esto es como cuando, ¿te acuerdas tú en el acelerador de partículas que hubo una especie de, como de rueda de prensa también, que habían encontrado unas partículas como que podían superar la velocidad de la luz o algo así? Pues también lo que hicieron, lo que dijeron es, no sabemos qué está pasando, pedimos a la comunidad científica que también, bueno, pues indague en este asunto. Y al final llegaron a la conclusión que era un problema, creo que del propio acelerador de partículas, era un problema de la herramienta y no tanto de lo que estaban midiendo, ¿no? Claro. Pues aquí el tema es que ellos hacen el comunicado de prensa y ya, claro, esto empieza a salir por todos los medios, porque aquí van a empezar a hablar científicos, van a empezar a hablar sobre todo también eclesiásticos, o sea, determinados líderes religiosos de diferentes confesiones hablan sobre el tema. Algunos, y es muy interesante las posturas, porque claro, esto de que el alma tenga propiedades materiales, lo que tú dices, teológicamente chirriaba, pero en un mundo como el del año 1900, donde se empieza a ver que la materia está compuesta de átomos, que hay un montón de fuerzas invisibles como los rayos X, como, bueno, luego va a venir la relatividad poquito tiempo después, es un mundo que el universo se ha expandido, digamos, conceptualmente tanto, que ¿por qué no el alma va a tener propiedades materiales si se estaba empezando a ver que la luz se comportaba como onda y como partícula? Es decir, había todo un universo nuevo de la mano de la ciencia que había roto los esquemas anteriores. Así que esto de que realmente los científicos fueran capaces de captar, como habían captado las imágenes con la fotografía, habían sido capaces de captar el sonido, también con los gramófonos, el movimiento con el cine. Es decir, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a poder captar también algo tan sutil, o que hasta ahora era tan esquivo como todo lo demás, que puede ser el alma. O sea que y hubo muchos líderes religiosos que dijeron, ahora sí que vamos a poder convencer a la gente de que crea, porque tenemos ya confirmada la existencia del alma, ¿no? Hubo otros, en cambio, que dijeron que no, que el espíritu no es materia, y que eso era poco menos que no solo una aberración científica, sino casi una especie de herejía, ¿no? O de pecado el concebir eso, ¿no? O sea, que ya digo que hubo ahí posturas muy, muy diferentes, ¿no? Hubo algunos que decían que si el alma tenía peso, que claro, que a lo mejor lo lógico es entonces que iba al infierno, porque si tiene peso tiene gravedad y solo puede ir para abajo. ¿No? Entonces, es muy interesante ver lo que creó editoriales, comentarios, entrevistas. A propio Nikola Tesla le preguntaron por el asunto. Y él más o menos daba la explicación que decía que seguramente tenía que ver con el peso, con un poco la presión del aire en la propia estancia donde se había hecho la medición, que seguramente eso podía haber influido, ¿no? Como te digo, hubo ahí una especie de tormenta, y bueno, y no te hablo ya de, por ejemplo, de tema humorístico, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cuánto pesa el alma de los habitantes de Washington frente a los de Nueva York? ¿Cuánto pesa el alma de Rockefeller? Si realmente pesa mucho o pesa poco, ¿no? Hubo también anuncios de publicidad vendiendo básculas que decían que no solamente eran el peso de un mosquito, sino que eran capaces de pesar el alma de un mosquito, ¿no? Para demostrar que realmente era la mayor precisión posible, Bueno, ¿no? Y venderlo. pero si el McDougall con los perros había dicho que no hay alma porque no hay cambio en el peso, entonces el mosquito tampoco. Tampoco. Sí, Pero fíjate, pero fue francamente interesante todo el debate por todo lo que suscitó, ¿no? Porque realmente es lo que comentamos, fíjate al principio, ¿no? Era algo como muy rupturista e inesperado el pensar que el alma podía tener atributos, propiedades físicas, ¿no? De esa bueno, naturaleza, ¿no? Era una forma también, en aquel momento, también había corrientes que estaban tratando ante un mundo que se iba imponiendo, ¿no? El de la modernidad cada vez más materialista, pues había determinadas corrientes, y ahí tenemos todo lo que son los investigadores psíquicos, que trataban de espiritualizar la materia, ¿no? Con todas las ideas de las energías psíquicas, que la telergia, que se llamaba también, el del propio ectoplasma, ectoplasma, ¿no? así que salía Eran de la boca. formas, exacto, Era- exacto, ¿no? Y ahí Sí. estaba todo el espiritismo, ¿no? Y la fotografía espírita, que en la época captaba también. Es decir, por eso te digo que estaban manejando ahí una serie de nociones que, por un lado, trataban de luchar contra un mundo que cada vez se estaba haciendo más materialista, y trataban todavía un poco de salvar los muebles y diciendo, ojo,
que la materia tiene también propiedades espirituales, ¿no? Y esto vendría un poco dentro de esa inercia, pues McDougall, que era también un hijo de su época, defendía eso. De hecho, él Sí, luego ¿cuál ya en el era, cuál era recorrido... su background religioso? Porque alguien podrá decir, bueno, este hombre proyectó sobre su experimento científico las creencias previas que él tenía, que ha ocurrido muchísimo en la historia de la ciencia, pero ¿qué nos dice sobre él? Mira, yo no lo conozco, por lo menos en lo que son los textos, yo sí que me he leído todos los artículos que él ha publicado, la correspondencia, que tampoco es que sea muy abundante, la correspondencia que mantiene, y ahí no trasciende, digamos que se mantiene muy escrupulosamente dentro de la ciencia, dentro de las cosas que estamos comentando, que Hmm. él lo que dice es que yo contemplo, lo único que arriesga más es en eso que te digo de que considera que el psiquismo puede tener un cierto soporte material, que él lo plantea como hipótesis, lo trata de verificar empíricamente a través de estos experimentos y luego lo que dice es simplemente que él ha encontrado un fenómeno asociado a la muerte que anima a los demás investigadores a que indaguen en él. Pero progresivamente, en sus obras posteriores, sí que va a ir polemizando, va a ir contestando en revistas además académicas de la época, va a ir tratando de contestar y entra ahí en un diálogo y en un debate con otras personas que van dándole también supuestas alternativas o críticas al experimento que él había hecho, porque el experimento nadie lo repitió. Y que se sepa, no lo ha vuelto a repetir nadie, por lo menos abiertamente. No sé si clandestinamente alguien lo habrá hecho, pero nadie lo ha vuelto a repetir. Entonces, son los únicos experimentos que tenemos con seres humanos en estas condiciones. Sí que se ha hecho luego con animales, luego si quieres te cuento alguno curioso, pero con seres humanos no. Entonces, de hecho, fíjate, en ese momento se planteó el repetir el experimento con condenados a muerte. En la cárcel de Sing Sing, creo que también en Alcatraz, hubo determinados directores de la cárcel que se pronunciaron en la prensa públicamente diciendo que ellos ofrecían a sus presos, siempre que consintieran, en concreto se dieron incluso nombres, les ofrecían para que cuando fueran ahorcados, fueran ajusticiados, o se buscara otro método para que fuera compatible con la medición del peso antes y después de ser ajusticiados. Y de hecho, ya digo, trascendieron los nombres. Yo he estado siguiendo finalmente cómo fueron estas personas, cómo acabaron, y realmente no parece que esos experimentos se llevaran a cabo con ellos, aunque se anunció en prensa, como te digo, y con nombres y apellidos. Pero por lo menos los dos casos que yo he ido rastreando, no está la crónica, se conservan las crónicas del momento en el que son ajusticiados y ahí no hay ningún dato de báscula ni nada por el estilo, ¿no? Yeah. Lo que sí que te decía un poco de la deriva, vamos a decir así un poco metafísica que él luego maneja, él luego poco a poco se fue echando en manos de la idea del éter, que El era algo que éter. sí que se manejaba, claro, se manejaba entonces dentro de los círculos espiritistas con el cuerpo etérico, se manejaba también dentro de algunos de estos investigadores psíquicos. El éter todavía era un elemento que dentro de la física de la época era aceptado, luego ya vendrá Einstein y hará un experimento que acabará con la idea del éter, pero entonces todavía se consideraba que el éter era una explicación precisamente al comportamiento extraño de la luz, ese comportamiento que tenía en el espacio, que a veces era onda y a veces era partícula, y era la manera de que el espacio tuviera como ciertas propiedades mecánicas, ¿no? que podrían ser compatibles con el desplazamiento de la luz. Entonces el éter todavía era una cosa que, bueno, incluso experimentalmente se consideraba que se había demostrado, había tratados voluminosos sobre todas las características, los diferentes tipos de éter que había, y él empieza a pensar que realmente lo que él ha medido ahí es algún tipo de alma, o sea, él ya va derivando un poco hacia la idea de que es una especie de doble etérico o de esencia etérica del ser humano, que ahí se conserva la psique, y llega ya en sus últimos escritos a pensar como que esos vestigios etéricos del ser humano están como orbitando alrededor del planeta Tierra, de alguna forma, y porque, claro, si tienen propiedades físicas, pues tendrían que someterse también a las leyes un poco de la Tierra, ¿no? Y de la gravedad. Entonces, él piensa que puede haber como una especie de plano como extra, más allá de la atmósfera, donde ahí estuvieran flotando esos cuerpos etéricos, esas esencias etéricas del ser humano. Es lo más, digamos, religioso que yo le veo, ¿no? Y que se mueve un poco dentro de esos conocimientos, como te digo, esa metafísica, pues que estaba también, por ejemplo, pues en la teosofía, que se manejaba mucho en la época también, que estuvo muy de moda, en el espiritismo de tipo de Allan Kardec,
también entre determinados investigadores psíquicos también lo manejan, o sea que se mueve un poco dentro de ese círculo, ¿no? Yo no le veo claramente adscrito ni al protestantismo ni al catolicismo, por lo menos en lo que yo le he leído, pero sí que esa deriva de buscar algo que pueda justificar, ¿no? Y que dé un poco sentido a esa pérdida de peso. Claro. Bueno, cuéntame estos experimentos que se hicieron después con animales que me prometiste. Yo supe de uno con unas ovejas, pero que esas ovejas aumentaron de peso, no Exacto. redujeron de peso. Entonces, cuéntame Justo. cómo fue eso. Y si aumentaron de peso, bueno, ¿cómo explicar eso? ¿Que le llegó otra alma y se alojó en esos animales muertos? ¿Cuál es la explicación bajo la Exacto. premisa de que esto es el alma? La conclusión ahí sería que la muerte engorda, ¿no? Lo cual es un poco, Sí, un poco sorprendente. sí, Pues es sí. lo que tú dices. Después de este experimento hubo otros que más o menos en la época, o sea, te estoy hablando de los años 20, más o menos así, hubo algunos experimentos que se hicieron también con ratones, tratando de guillotinar a ratones y cosas por el estilo, pero no fueron tampoco concluyentes, ¿no? Porque también ahí no quedan claros. Además, yo lo tengo ni siquiera como con publicaciones científicas, sino simplemente como noticias en prensa y contado de manera muy escueta. El experimento sí que se publicó en Forma, que es el que tú comentas. Este es del año 2000 y poco, no lo tengo yo ahora aquí, pero no es muy antiguo. Se publicó en una revista que suele publicar también temas de parapsicología y cosas por el estilo, pero es cierto, era una persona que tenía una granja, cogió una serie de ovejas y también creo que eran carneros, creo que alguna cabra también, y lo que hizo fue, creo que las asfixia, si no recuerdo mal, y lo que hace es con unas básculas ya más modernas, o sea, fíjate, ya han pasado pues un siglo, con unas básculas más modernas, él mide el peso antes y después, y hace una curva, y es muy curioso porque esta persona cuando publica la gráfica, recuerdo que era como que pasaban unos segundos después de que él detecta ya el óbito del animal, y pasados unos segundos, de pronto hay como un repunte, que es lo que tú dices, ese incremento de peso para luego ya volver a descender y seguir descendiendo, ¿no? O estabilizarse. Entonces ahí hay como una especie de salto raro que él detectó en estos animales. También tampoco me consta que él simplemente publicó el dato, un poco también los antecedentes que comenta de McDougall, o sea, él se inspira en el experimento de McDougall, pero luego no ha vuelto a publicar nada, ni yo conozco ningún experimento que también en forma, o sea, con los datos, con las mediciones, con las gráficas, se haya publicado al respecto, ¿no? O sea que sigue quedando la cosa ahí, ¿no? No ha habido Bueno, nada más. A mí me una, interesa el boom sociológico, quizás, es un poco lo una más. pregunta interesante que queda es que si a alguien se le ocurre hacer esto bien, con un muestreo mayor, con seres humanos, y se reproducen los resultados de McDougall, ¿qué hacemos? ¿Cómo interpretamos eso? ¿No? Y por ejemplo, Mario Bunge era de la idea de que si un experimento, él decía que uno de los criterios para distinguir ciencia y pseudociencia es que si algo nuevo se descubre que no coincide con todo lo que ya hemos conocido, eso es un indicio de que algún error hay ahí. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si hacemos un experimento que reta todo lo anterior, pero no descubrimos fallas metodológicas en ese experimento, bueno, hay que aceptarlo y habrá que reescribir muchas cosas, pero así es como funciona la ciencia. O sea, sencillamente porque un nuevo experimento reta todo lo anterior, eso no significa no, hay que descartarlo, eso no. Claro, lo que pasa es que con el McDougall hay muchas fallas metodológicas. Yo creo que la mayor es la del muestreo, esa es la que yo diría que es el mayor problema, ¿no? Pero Bueno, también y el instrumento de medición, que es lo claro, la que es. inexactitud de la báscula, ¿no? Y además, que es que otro problema estadístico es que la diferencia es muy pequeña. Y entonces, claro, al tener un muestreo muy pequeño y además de eso, la diferencia es muy pequeña entre antes y después, pues eso deja espacio a que el error, la probabilidad de error sea alta, lo suficiente como para que no sea estadísticamente significativo, ¿no? En estadística, lo que se haría aquí es lo que llaman la prueba T. Tienes un conjunto de numérico en una columna, un conjunto numérico en otra columna, como en esta gráfica que mostramos antes. O sea, tienes aquí, tú tendrías que comparar en una prueba T el promedio de esto con el promedio de esto y ver si hubo cambios o no, ¿no? O en todo, pero claro, si nada más tienes eh, en
como muestra 6 y la diferencia entre uno de 85.000 gramos apenas están cambiando 21, eso es muy, muy poquito. Y yo creo que yo no he hecho la prueba T, pero supongo yo que si yo pongo estos en un paquete estadístico y hago una prueba T comparando esta columna con esta columna, el programa estadístico me va a decir que esa diferencia no es estadísticamente significativa y que por ende no se debe rechazar la hipótesis nula. Porque puede ser, supongamos que alguien vuelve a generar un experimento como este, ¿no? Pero para que lo tengamos en cuenta, la estadística siempre ha dicho, tiene que tener un valor significativo estadístico. Y eso quiere decir que el valor P, que es el que regresa al computador cuando tú le metes esos valores, tiene que ser menor a 0.05, que es el valor que se usa en la ciencia. Muy probablemente, yo así, abuelo de pájaro, viendo estos números, muy probablemente el valor que regrese tras una prueba T no va a ser menos de 0.05, va a ser mucho más. Entonces, claro, ese es otro problema. No solamente el problema de la balanza, que ya está de por sí, pero también es que la diferencia es muy, muy pequeña entre una y otra y que el muestreo es muy, muy pequeño, el que hizo McDougall. Pero yo sí creo que no habría que cerrarse a la posibilidad. Y claro, la gran pregunta es, bueno, si llega a ocurrir, ¿qué hacer? ¿Cómo responder? ¿Qué crees tú que fue lo que le pasó con McDougall, Juanjo? ¿Tú crees que hubo un error estadístico? ¿Crees que la báscula sencillamente no es confiable? O Es incluso que yo, asumiendo que que esos datos realmente hayan sido veraces, que no necesariamente la única explicación es el alma, puede haber otras. Claro, McDougall dice, no, yo respiré profundamente y nunca se perdió y puse plástico para que no se fueran las heces y la orina y para asegurarme de que no se evaporaran, de que no se perdieran esos líquidos. Vale, de acuerdo. Pero aún así, habría que ver si a lo mejor hay, no, o sea, lo que yo digo es no hay que apresurarse a abrazar la hipótesis de que esto es el alma. Puede ser alguna otra cosa, bueno, que no sabemos bien qué es lo que es. sí, incluso, a ver, la información que tenemos no es muy minuciosa. Entonces, tampoco, por ejemplo, puedes incluso que el error sea un error de procedimiento a la hora de tomar los datos. Que tomaran los datos de una determinada manera, que adulterara y que siempre fuera en el mismo sentido, ¿no? Claro. Es que digo, no tenemos claro. Por ejemplo, en el caso de lo de los perros, él simplemente dice que hizo las mediciones, pero tampoco presenta los resultados. Él dice que creo que fueron por lo menos una docena de perros y él dice que no hay diferencia, pero no es tan detallado en la descripción como en el caso de los seres humanos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que son tal cantidad de posibilidades que es imposible saber realmente dónde puede estar el error, ¿no? Y bueno, como no se ha vuelto a repetir, no se ha vuelto a replicar, tampoco sabemos qué tipo de ropa tenía la persona. No sé si, por ejemplo, la posición del cuerpo en el catre podía modificar también el peso de alguna forma u otra, que estuviera de costado, que estuviera hacia arriba, no lo sé. Entonces yo digo, yo Bueno, ahí estoy abierto a que... yo no, yo conozco de estadística un poco más, pero de física casi no conozco nada, pero lo que yo siempre he escuchado y lo que recuerdo de mis años en el colegio en bachillerato es que si uno voltea, eso no va a alterar el peso. O sea, da igual que estés acostado boca abajo, boca arriba o de costado, el peso va a ser el mismo. Claro, no, yo creo que él todo eso lo cuadra, pero me refiero a que yo no sé, la báscula, por ejemplo, que yo he visto en las fotos y lo que es el catre, claro, la báscula tiene un platón bastante más pequeño que lo que es luego el catre que él colocaba. Hmm. Entonces yo no sé si eso basculaba de Ah, alguna ya manera. te entiendo, claro. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Que yo imagino que él lo verificó, que él también comenta que estos son los casos que él manejó, que él ha hecho públicos. No sé si él hizo más indagaciones o antes de lanzarse ya el experimento, probó como él dice que probó. O sea, que imagino que él descartaría, porque sí que parece que él es honesto, que como te digo, él trata de ser prudente, él comenta las limitaciones del experimento, se queda simplemente, no se tira al precipicio al principio, dice, bueno, yo he detectado aquí una anomalía, digo a los demás bueno, que indaguen, porque esto a mí no sé. Entonces él propone que el resto de la comunidad científica pues le ayude de alguna forma, ¿no? O sea que él está un poco abierto. Luego sí que es cierto que yo creo que con el paso del tiempo él se fue enrocando más, convenciéndose un poco más, ya empieza, ya digo, a especular con el tema del éter y luego nunca más se volvió a saber de él. O sea, de hecho sí que cuando la necrológica que se le hace, cuando fallece, él creo que fallece con 50 y tantos años,
él en la necrológica sí que se le recuerda como conocido por aquel que pesó el alma, ¿no? Sí, Una cosa sí, así en lo que van diciendo la prensa de la época, ¿no? claro. Pero no causó más estrépito, no fue por ahí, digamos, no montó una secta. Bueno, él se dedicó luego a lo suyo y ahí quedó la cosa, ¿sabes? O sea que Sí. sí que se nota como un convencimiento progresivo en sus últimos escritos, en las polémicas, pero eso sí dentro de marcos más o menos académicos, en las polémicas escritas, pero no fue mucho más allá. ¿Eh? O sea que, no sé, Bueno, es un experimento llamativo, vamos. tendría una, sí, exacto, a eso voy, que yo tendría una valoración positiva en McDougall, porque bueno, al final el experimento no condujo a nada, pero esa curiosidad, ese espíritu de indagación, bueno, es lo que es el verdadero Y la, motor de la ciencia. y la reacción de lo que te digo, ¿no? La reacción de la sociedad ante este comunicado, que sí que puede ser un anticipo de si algún día se descubre algo de esa naturaleza, cómo podría reaccionar la sociedad, ¿no? Entonces aquí es muy curioso cómo, lo que decías, había personas desde el del ámbito científico como muy abiertas a decir, bueno, pues oye, esto si es una anomalía. Esto, mira, me recuerda un poco a lo que pasó con las ECMs, ¿no? Con las experiencias cercanas a la muerte, que al principio fueron consideradas una chorrada por muchísima gente, y hoy en día, sin embargo, se considera, o sea, se considera que es un fenómeno médico, es un fenómeno clínico. Se sabe que la muerte pues, tiene una serie de parámetros, el hecho del fallecimiento, de una serie de parámetros que se pueden medir, que hemos estado comentando, pues muerte cerebral, cese de la respiración, muerte cardíaca, pero también puede ir acompañada de una serie de fenómenos psicológicos que son determinadas alucinaciones, determinadas visiones que una persona puede tener en esos momentos críticos. Mm. Que algunos ya lo llevan más lejos y dicen que eso ya es una prueba de que estás del más allá, pero hay otros que se quedan en decir, bueno, esto es algo que no conocíamos antes, que es simplemente que, bueno, aquí se produce una serie de cosas, que es una cosa que además parece que está modulado culturalmente, porque hay quien ve el túnel, pero el túnel con la luz, pero en cambio, si tú tienes determinada religión, lo que ves es otra cosa. Hay una serie de cosas que estadísticamente tú vas viendo los testimonios que se va reproduciendo y nos hemos encontrado con un fenómeno nuevo, que hay quien lo quiere llevar desde el punto de vista de la fe a que eso realmente es una especie de prueba de que hay vida después de la muerte. Bueno, pero tendrá que demostrar. De momento lo que tenemos es algo que antes no sabíamos y que parece que cuando un organismo entra en crisis, en muchísimos casos hay un fenómeno psíquico que es este que comentamos y que además tiene una serie de pautas Mm. que, como digo, que bueno, que van a, y que ya es interesante, y eso es algo que desconocíamos. Pues a lo mejor es algo parecido a lo que estamos comentando, que de ahí unos extraigan la consecuencia, como digo, de que esto confirma la existencia de Dios, que tenemos alma, no sé qué. Bueno, ya es ir muy lejos, pero por lo menos es una rareza, una peculiaridad del fenómeno de morir que antes no se sabía. Como solamente tenemos el experimento de McDougall, pues no sabemos más allá. Con lo de las ECMs sí que se ha ido mucho más lejos, ¿no? Y Sí, entonces incluso se ha tratado de separar los diferentes fenómenos asociados, pues el túnel, el ver a los familiares, la sensación de placidez, de omnicomprensión. Se ha tratado de reproducir en el laboratorio, estimulando diferentes partes del mm, cerebro y tal. Entonces, bueno, pues se ha creado un campo de conocimiento, pues que yo creo que es francamente interesante, ¿no? Aquí, con McDougall, se acabó prácticamente la historia, salvo lo de las ovejas, que sí. bueno, que tampoco parece que tenga demasiado recorrido, ni que a nadie le interese mucho por qué engordan las ovejas cuando fallecen o no. Claro. Bueno, mira, esto ya es lo último, Juan, aunque te doy la oportunidad de que cierres tú, pero yo creo que toda esta experiencia en McDougall en parte refuta, creo yo, a aquellos como Stephen Jay Gould que decían, es posible que la religión la mantengamos al margen de la ciencia, la religión puede coexistir con la ciencia siempre y cuando no interfiera con ella, pero yo digo, eso es demasiado ingenuo. El religioso siempre, siempre, si tiene la oportunidad de interpretar alguna anomalía científica como diciendo Dios interviene en el mundo o hay algo ahí, lo va a hacer. Y yo admiro a Stephen Jay Gould en muchas cosas, pero ahí yo creo que al postular esa idea de que se puede mantener los magisterios separados entre ciencia y religión, yo creo que él era demasiado ingenuo. La religión siempre, siempre va a querer entrometerse en estas cosas. Es que yo no concibo a ningún papa, ningún rabino, ningún imán
a decir, bueno, yo me mantengo en la esfera de lo que está más allá de la materia. No, 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 no. Si ellos tienen la posibilidad de demostrar que un milagro ha ocurrido, ellos van a ir con eso. Y por eso es que, bueno, en el caso de McDougall no, porque ciertamente no había suficientes elementos científicos, pero claramente yo sí creo que si se llegasen a reproducir los experimentos de McDougall, quienes van a ir con bombos y platillos a anunciarlos van a ser los religiosos. Y yo creo que eso refuta en buena medida esta pretensión que tenía Stephen Jay Gould de mantener las dos cosas separadas. Demasiado ingenuo, Gould, a mi manera de ver. Te dejo la última palabra a ti. No, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, entre otras cosas porque se han invertido, yo creo que justamente los magisterios, ¿no? Como tú dices, los magisterios ya no están uno al lado del otro, sino que lo que tenemos es que el que ha ganado la partida claramente es la ciencia. Y además lo vemos incluso desde el punto, lo tiene asumido desde el punto de vista de la Iglesia, aunque quieran parecer la Iglesia que no es así, que como tú dices son como dos vías o dos caminos paralelos. Lo ves claramente, por ejemplo, en el caso, y lo hemos tenido ahora con lo de la pandemia. Cuando ha estallado la pandemia, la reacción de la Iglesia, que a mí me ha llamado la atención, te pongo solamente dos hechos, pero creo que son muy significativos. Uno de ellos ha sido, cuando llega la pandemia del COVID, ha sido coger y cerrar Lourdes, cerrar las piscinas de Lourdes. Cuando más necesitamos el milagro, resulta que la Iglesia cierra eso porque teme que realmente eso no funcione. Y Bueno, y el en la segundo Meca hecho, también, en la Meca también, la Meca está cerrada. Bueno, ahorita la acaban de abrir, pero hasta hace poco estuvo cerrada. exacto, bueno, se ha ocurrido en la mayoría de las religiones que, digamos, han actuado de una manera responsable. Es decir, en las Sí, no, gracias a congregaciones Dios que la han cerraron. O sea, eliminado. me parece bien, pero entonces que no vengan a decir que la fe salva y todo eso, porque no, no es verdad. Exacto, por eso te digo que fíjate, cuando más necesitamos el milagro, más necesitamos la intervención, cuando más habría que confiar justamente en que ante una calamidad la providencia actúe, justamente tú, en el santuario máximo, donde se supone que está demostrado, fíjate también te digo científicamente, porque se busca el aval de la ciencia, o sea, los milagros están subordinados al aval de la ciencia. Ya no es el aval de los teólogos, es necesario el aval de la ciencia. Por eso te digo que ya no estamos en dos caminos paralelos, sino que estamos en que la ciencia, la teología queda subordinada a la ciencia, aunque se trate de guardar las apariencias. Y el segundo gesto en la misma línea es que cuando las iglesias, ocurre también en la pandemia, quitan el agua bendita, y yo me he encontrado en las pilas del agua bendita a la entrada dispensadores de gel hidroalcohólico. Fíjate, entonces eso indica claramente cómo estamos ya aceptando que quien tiene que afrontar estas situaciones es la ciencia, ¿no? O sea, eso yo creo que lo deja clarísimamente. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las reliquias, pues también antiguamente, en la Edad Moderna, bastaba con que una comisión de obispos determinara que esa reliquia era auténtica, y ahora lo que le pedimos es que el carbono 14 determine la antigüedad, ¿no? O los forenses determinen, es decir, la ciencia tiene que verificar que eso es la santidad y la autenticidad de ese resto que tenemos ahí. Entonces, para mí, lo que te digo, claramente ya no hay esa doble vía separada, sino que lo queramos o no, sabe que tienen que jugar con las cartas de la ciencia, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí, Y pero por eso también, no son derrotados, porque mencionas lo del carbono 14, con el manto de Turín, eso se ha demostrado con el también. carbono 14, que es del siglo XIV, pero entonces siempre te van a decir, no, pero es que la parte que cortaron no era la del siglo XIV, la del siglo I, sino la del siglo XIV, porque es verdad que el manto de Turín hubo una parte que se quemó y le pusieron unos parches, siempre te van a poner así. Curiosamente, los defensores de la autenticidad, ellos admiten que el carbono 14 es una técnica confiable, bueno, no plenamente confiable, pero que lo hicieron bien. Pero siempre te van a decir, bueno, pero es que cortaron una parte que no era. Entonces, aún con el carbono 14, no conceden la derrota. Es cierto, o sea, es decir, siempre van a encontrar luego, es decir, cuando se le va a quebrar determinados postulados, van a buscar siempre una puerta de atrás para tratar todavía que la creencia se mantenga a flote. Pero con todo y con eso, a mí lo que te digo es que ellos se dan cuenta que necesitan jugar en el campo de la ciencia. Sí, El campo claro, de claro. juego es la ciencia, no es Sí. la teología. Ellos se dan cuenta que tienen que ir ahí. Otra cosa es que luego, aunque pierdan el juego,
traten de ganar fuera del campo de juego lo que han perdido en el campo de juego. Pero a mí me interesa que, fíjate, el esquema ha cambiado radicalmente a como ocurría en el mundo moderno, que bastaba con que la comisión de teólogos, en la Edad Moderna, la comisión de teólogos dictaminara y era suficiente, al margen de lo que dijeran los científicos. Ahora ya no es así. Por eso te digo que está subordinada, y aunque guarde las apariencias y eso, ¿no? Yo creo que a mí me parece que eso sí que es evidente, porque es el signo de los tiempos, ¿no? Y aquí con lo de McDougall ocurre lo mismo, es decir, se trata de buscar, hay una necesidad empírica de que determinados postulados teológicos sean algo más que palabras. Claro. Y si podemos, como te he dicho, captar partículas subatómicas, ¿no? Pues, y captamos el movimiento, captamos la imagen, el sonido, cantidad de cosas que eran invisibles y que siempre estaban ahí, pues también hay una necesidad también empírica de tratar de demostrar que el alma existe, ¿no? Y eso sería contundente. Así que, de hecho, bueno, ha habido a lo largo de la historia como muchos experimentos para intentar eso, captar científicamente dentro de lo que ellos entienden por ciencia, pero lo interesante es eso, que estén hablando el lenguaje de la ciencia. Se está haciendo teología desde el lenguaje científico, y eso es un cambio de eje brutal que ha ocurrido en los últimos siglos. Claro, y que habrá que ver cómo lo toman las religiones en las decenas, en las décadas que están por venir. Yo no sé si en algún momento desaparecerán, pero bueno, la batalla continúa entre ellos. Juanjo Sánchez Oro, agradecido como siempre, Juanjo, y bueno, un abrazo desde acá, desde Dubái. Te escucho casi todas las mañanas en tus múltiples intervenciones en podcast. Yo siempre te escuchaba ver en La Rosa de los Vientos, ahí fue donde te descubrí, porque lo escuchaba hace muchos años, como te digo, he vivido en Islas Marshall, Isla Caimán, y siempre me llevo mi iTunes, no, mi ebooks en el teléfono, y ahí es donde escuchaba la Rosa de los Vientos. Y sé que estás ahora con unos nuevos podcasts, si quieres los mencionas, para que la gente también te Bueno, busque. bueno, además tú has participado en uno también, Sí, esa es tu sí, aportación, así sí, sí. que nada, eres cómplice también del engendro este que hemos creado, ¿no? Se llama Falsa Bandera y bueno, ahí entramos un poco en temas un poco más de política, de geopolítica, pero bueno, también muy sociológico, ¿no? Porque hablamos un poco de todo, de una manera, tú sabes, también, bueno, aquí lo hemos hecho en tu canal, hemos hablado a veces de las teorías de la conspiración, de cómo se está interpretando la realidad de manera conspiranoica, y nosotros lo que tratamos de plantear es también esas lecturas un poco del poder en el mundo, pues de una forma que queremos que sea más fundamentada, huyendo de ese tipo de conspiraciones un poco extravagantes que dominan, ¿no? Entonces, realmente es una tertulia entre amigos, que luego tratamos de hablar de expertos, y es una forma también de que nosotros, los que participamos en esa tertulia, estemos muy en contacto con la realidad, ¿no? Fíjate, tú estás en Dubái, yo estoy en España, pasan muchísimas cosas en muchos lugares del mundo, todo nos concierne de alguna forma u otra, nos va a afectar, aunque ocurra en un rincón remoto del planeta, y creo que es bueno intentar estar informados de todas esas cuestiones, ¿no? O sea Claro que que sí. lo hemos llamado falsa bandera, precisamente Falsa jugando bandera. con la famosa idea esta también de los atentados de falsa bandera, ¿no? Estas Claro. cuestiones de los servicios de inteligencia. Bueno, de eso Pero bueno, podremos hablar en una futura ocasión. Agradecido, Juanjo, y enhorabuena. Y espero poder volver contigo, poder contar contigo en una futura ocasión nuevamente. muy bien, cuando quieras, un abrazo.